Bienvenidos. En este video haremos una breve introducción a la estadística inferencial. Para ello comenzaremos estudiando las distribuciones muestrales y en particular la distribución muestral de medias aritméticas. Como sabemos, siempre y cuando nosotros vayamos a realizar un estudio, una investigación, partimos de que nuestras poblaciones normalmente son grandes, lo cual dificulta hacer un estudio con la totalidad de esa población. Ante esta situación, lo más conveniente es tomar una muestra que sea representativa y de tamaño manejable de toda esa población. Entonces, de esta manera es como nosotros facilitamos un poco el estudio de esa información que nosotros requerimos sobre esa población. Entonces, los resultados que se obtengan a partir de la muestra pueden ser utilizados para obtener conclusiones acerca de la población. Es decir, a partir de los datos que yo obtuve sobre la muestra, esos me pueden servir para obtener conclusiones o hacer una interpretación de qué ocurre con respecto a toda una población. Entonces, en este proceso es que hacemos un primer acercamiento a esto que se llama estadística inferencial. Es decir, cuando nosotros confiamos en los datos que una muestra nos proporciona para obtener conclusiones o hacer inferencias sobre la población, entonces esto es lo que se llama estadística inferencial. Ahora, yo creo que es lógico pensar de que de repente en el proceso de utilizar una muestra para estimar datos de una población, entonces se pueden incurrir ciertos errores. Podría ser que una muestra no me arroje exactamente los datos que la población me arrojaría. Sin embargo, acá en estadística, ese error normalmente es un error medible y al mismo tiempo acotable. Es decir, nosotros como investigadores podemos limitar hasta qué punto nos podemos permitir cierto error. Hay algunos conceptos básicos dentro de la estadística y dentro de la estadística inferencial precisamente. El primero de ellos, de estos términos, es estadístico, el cual es un dato característico de una muestra y se puede usar para estimar un parámetro. Entonces, acá en el diagrama, de hecho, estamos observando que representamos con ese círculo a toda una población y que dentro de ese círculo enmarcamos a un subgrupo más pequeño al cual estamos designando o estamos tomando como una muestra de esa población. Entonces se puede observar que en esa muestra escogida se observan prácticamente las características de la población. Entonces a eso se le llama muestra representativa. Entonces esto es el estadístico, datos que provienen directamente de una muestra, que bien podría ser en esta muestra que acá he elegido, podría interesarme como un valor, la media aritmética de las estaturas de estas personas. Entonces esa media aritmética, si proviene de la muestra, se llama estadístico. Y así pues podríamos obtener otras medidas relacionadas con las muestras y estas se llaman estadísticos. Por otro lado tenemos también el término parámetro, el cual hace referencia a un dato característico de toda la población. Si en este caso he dicho que obtengo una media aritmética de estatura para esta muestra, se llama estadístico, pero si ahora yo pudiera tomar la estatura de toda esta población y obtener su estatura promedio, es decir, la media aritmética para la estatura de toda la población, a ese resultado se le llama parámetro. Entonces podemos fijarnos que una misma medida puede ser al mismo tiempo estadístico o parámetro, simplemente dependiendo de a qué esté referido o de qué conjunto la hayamos obtenido. Es decir, si obtenemos una media pero esa es de la muestra, entonces esa media es un estadístico. Mientras que si obtenemos una media, pero esa media es de toda la población, entonces esa media es un parámetro. Entonces estos términos son básicos
acá cuando estamos entrando a la parte de la estadística inferencial, precisamente porque, como ya hemos mencionado antes, en la estadística inferencial se trata de que a partir de los resultados de una muestra podamos inferir los resultados de una población. En el caso que he estado mencionando, si en la muestra yo obtuve una estatura promedio determinada, yo puedo usar ese valor para decir entre qué rango de valores podría encontrarse la estatura de toda la población, sin necesidad de efectuar la medición de todos sus elementos. Entonces, en eso radica pues la importancia de conocer esta terminología básica. Luego, pues vamos a tomar en cuenta que, como es lógico pensar, cuando nosotros tenemos una población de tamaño n mayúscula, es posible tener muchas muestras de tamaño n minúscula. Acá la simbología que vamos a utilizar es la siguiente. Con n mayúscula representamos al tamaño de toda la población, con n minúscula al tamaño de una muestra. Y como ahí estamos mencionando, pues podemos tener una población y de ella tomar muchas muestras, es decir, muchas combinaciones diferentes de muestras que se podrían tomar. En nuestro caso, para efectuar una práctica relacionada con esto, vamos a tomar una población de 4 personas y vamos a estudiar la variable estatura en centímetros. Si nos damos cuenta, es bien difícil pensar que vamos a realizar un estudio con 4 personas y que es decir, si esa es mi población y que si solamente son 4 personas, 4 elementos, entonces perfectamente puedo estudiar a toda la población sin necesidad de elegir muestras. Sin embargo, aquí pues vamos a ejemplificar cuál sería el procedimiento para tomar diferentes muestras partiendo de que son 4 personas, de las cuales pues por acá tengo algunos datos. Vamos a suponer que tenemos esas 4 personas que conforman mi población, son 4 estudiantes, los cuales ahí se mencionan, y en la tabla pues representamos la estatura en centímetros de cada uno de ellos. Podemos fijarnos, son 4 estudiantes, ellos tienen pues estaturas diferentes. Y ahora pues con esto que yo en este momento estoy llamando mi población, vamos a hacer un estudio que corresponde al cálculo de esta situación, que sería la media aritmética de las estaturas. Como ya hemos dicho antes, en este caso se trata de una población pequeña, 4 elementos, perfectamente manejable. Entonces perfectamente nosotros podemos calcular sus parámetros. En este caso nos vamos a centrar en 2 parámetros específicamente. El primero de ellos, que es la media aritmética, para la cual la fórmula simplemente nos dice que se debe sumar todos los resultados, todas las estaturas, y dividir entre el total. Esa simplemente es la media aritmética. Acá, de acuerdo a esta fórmula que tengo, sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Entonces planteamos esa sumatoria ahí sustituyendo cada una de las estaturas, sumando y al mismo tiempo dividiendo entre 4, y entonces vemos que el valor que le corresponde a esa media aritmética es 171.5. Recordemos que estas unidades están dadas en centímetros, entonces acá tenemos 171.5 centímetros. Y esa es la estatura promedio de toda mi población. Es decir, este es un parámetro, el cual, por cierto, representamos con la letra griega mu cuando se trata de una media poblacional. Entonces ese sería el resultado. Ahora, podemos también pues calcular, así como ya vimos una medida de tendencia central, también podemos calcular una medida de dispersión. En este caso, la desviación estándar o desviación típica, y que se obtendría pues con esa fórmula, la cual nos dice simplemente que hay que obtener la raíz cuadrada de todas estas desviaciones entre cada dato menos la media al cuadrado, dividido por el total de los datos que tenemos. En términos prácticos sería simplemente esa sustitución.
cada uno de los datos, es decir, cada una de las estaturas, menos la estatura promedio que ya calculamos, eso elevado al cuadrado. Entonces efectuamos la sumatoria de todos esos resultados y dividimos por 4. En nuestro caso, la respuesta sería 13.97, es decir, ese es el valor que le corresponde a la desviación estándar de estas estaturas. Entonces, esos son los dos parámetros que acá hemos calculado, la media aritmética y la desviación estándar o desviación típica. Ahora, el objetivo pues, de hacer estos cálculos básicamente corresponde a observar qué pasa con respecto a estos datos que son puramente poblacionales, y luego vamos a ver en la siguiente diapositiva qué va a suceder cuando, en lugar de estar trabajando con toda una población, trabajemos con muestras. Entonces vamos a fijarnos que le vamos a llamar K al total de todas las muestras posibles que se pueden obtener de tamaño n minúscula, partiendo de una población de tamaño n mayúscula. Y ese total de muestras posibles se obtiene por medio de este combinatorio. El combinatorio n mayúscula con n minúscula. Es decir, combinamos tamaño poblacional con tamaño muestral. Entonces, en nuestro caso, vamos a decir que vamos a tomar muestras de tamaño 2. Ya vimos que nuestra población es de 4 elementos y vamos a tomar muestras de tamaño 2. Entonces, para saber cuántas muestras diferentes se pueden calcular, efectuamos el combinatorio 4 con 2. Y entonces nos fijamos que eso da como resultado 6. Entonces significa que se pueden formar 6 muestras diferentes de tamaño 2 a partir de esos 4 elementos que tenemos en la población, que en este caso son los estudiantes. Entonces eso es lo que tenemos, y vamos en la siguiente diapositiva a calcular, o más bien a encontrar cada una de esas muestras posibles. Aquí tengo en esta tabla la población, pero ahora voy a tomar esas 6 muestras. Eso es lo que estamos representando en esta tabla de acá abajo. Por ejemplo, en la muestra 1, como estoy diciendo que voy a tomar muestras de tamaño 2, es decir, 2 elementos, vamos a suponer que mi primera muestra está conformada por Mario y Nicole. Entonces, estos son los elementos de la muestra. Ahora, los datos muestrales son las correspondientes estaturas de estos dos estudiantes, que son 163 y 153 centímetros, y vemos que su media aritmética muestral es 158. Entonces hacemos lo mismo con la siguiente muestra. Podemos fijarnos que de nuevo es una muestra de 2 elementos, ahora formada por Nicole y Oscar. Esos son los elementos de la muestra. Los datos muestrales son sus correspondientes estaturas 153 y 184, las cuales al promediarlas nos da 168.5. Y así sucesivamente. Para una muestra 3, entonces podemos combinar en el caso de Mario con Oscar y tomamos esos elementos de la muestra. Luego en datos muestrales pues son sus correspondientes estaturas, la de Mario y de Oscar, y en promedio ellos tienen una estatura de 173.5. Siguiendo ese procedimiento encontramos las 6 posibles combinaciones entre estos estudiantes, lo que nos da origen a esas 6 muestras de las que antes hemos hablado se podían formar, y tomando los elementos muestrales, luego obteniendo las correspondientes medias aritméticas, tenemos esos resultados acá abajo con medias aritméticas muestrales. Ahora, lo que nos interesa de esta parte es lo siguiente. Antes veíamos que obtuvimos una estatura de 171.5 en promedio para toda la población. Ahora, sin embargo, si nos fijamos en las estaturas que hemos obtenido en cada una de las muestras, ninguna de esas estaturas corresponde con la media aritmética de toda la población. Eso significa, por ejemplo, que si yo tomara la muestra 1,
que en este caso me da 158, yo dijera, como en mi muestra obtuve 158 centímetros en promedio en las estaturas, entonces puedo asumir que la media aritmética de las estaturas de mis 4 estudiantes, es decir, de mi población, es 158 centímetros. Sin embargo, como aquí hemos observado, ahí estaría cometiendo un error, porque estoy dando de hecho una estatura menor a la estatura real de toda la población. Y podemos hacer ese análisis con los demás datos. Por ejemplo, en el caso de la tercera de las muestras, observamos que ahí tenemos una media de 173.5. Entonces podría decir, bueno, como en esta muestra, si yo por ejemplo hubiese elegido al azar esa muestra 3, me dio 173.5. Y yo dijera entonces, bueno, como en esta muestra tenemos esta media, entonces significa que la media de toda la población debe ser 173.5. Y en este caso también estaría cometiendo un error porque, como ya hemos visto antes, la media real es de 171. Entonces, y decimales. Entonces, pero sin embargo, entonces aquí estaríamos cometiendo un error porque estaría dando un valor mayor al valor real. Y así podríamos comparar los diferentes resultados. Eso significa entonces de que, como mencionaba al inicio, siempre y cuando nosotros trabajemos con muestras, se puede incurrir en la posibilidad de cometer un error. Es decir, si yo utilizo los datos de la muestra para estimar el valor correspondiente en la población, entonces estoy consciente de que puedo cometer un error. A veces puede ser que dé un valor menor, como en el caso de la muestra 1, a veces que dé un valor mayor, como en el caso de la muestra 3. Entonces, esa situación acá en la estadística, antes mencionaba, pues se trata de un error que debe ser medible y un error al mismo tiempo acotable. Ahora, dejando de lado esta parte de las posibilidades de error, aquí pues tenemos la media poblacional con la cual hemos comparado las diferentes medias muestrales y entonces ahí nos damos cuenta que de hecho ninguna de las medias muestrales coincidió con la media poblacional. Entonces ahí es donde mencionaba antes, podemos valorar ese margen de error. Ahora, en este caso en particular, pues ya hemos dicho antes, como estamos tratando de una población pequeña, se puede enumerar cada una de las medias muestrales anterior y al mismo tiempo pues relacionarla con su probabilidad. Entonces ahí tenemos, en esta tabla, en la primera de las columnas tenemos todas las medias aritméticas muestrales que hemos obtenido y luego en la siguiente columna tenemos el número de muestras que daban esa media aritmética. Por ejemplo, solamente en la primera de las muestras obtuvimos una media de 158, entonces aquí tenemos 1. Solamente una de las muestras dio como media aritmética 168.5, aquí tenemos 1. Y así sucesivamente. En este caso en particular vimos que no había medias aritméticas muestrales repetidas, entonces en todos los casos tenemos 1. Luego, si efectuamos la sumatoria de todas estas muestras, aquí tenemos las 6 muestras que antes hemos mencionado y al mismo tiempo pues podemos, en este caso en la tercera de las columnas, asociar un valor de probabilidad de elegir esa media. Entonces, aquí podemos decir que la probabilidad de que cuando nosotros hicimos la elección de la muestra, hubiéramos elegido la muestra 1, en la cual tenemos una media aritmética de 158 centímetros, esa probabilidad es 1 de 6, porque tenemos solamente una muestra que nos dio 158 de las 6 posibles. Luego, en la siguiente sería en la muestra 2 que obtuvimos 168.5. La probabilidad de haber elegido esa muestra también es 1 de 6 porque solamente obtuvimos una vez ese resultado. Y como las 6 medias aritméticas son diferentes, en todos los casos acá la probabilidad es 1/6 para cada una de esas situaciones.
por uno de los teoremas básicos de la probabilidad, aquí podemos comprobar que al sumar todas estas probabilidades, el resultado que se obtiene es 1. Entonces eso es por la propiedad que nos dice, o el teorema que nos dice que al tomar exhaustivamente todas las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los elementos, esa sumatoria pues siempre nos da 1. Ahora, esta tablita que aquí tenemos en donde detallamos las diferentes medias muestrales, el número de muestras que dan ese valor y al mismo tiempo asociarle un valor de probabilidad, es precisamente lo que se llama distribución muestral. Es decir, esta es una lista de todos los valores posibles para un estadístico, es decir, en este caso, todas las medias posibles, que son las que tenemos acá a la izquierda, y al mismo tiempo le asociamos su valor de probabilidad a cada uno de esas medias aritméticas. Entonces, esta tablita en donde estamos vinculando esas dos situaciones es lo que se llama distribución muestral. En este caso, podemos obtener distribuciones muestrales para los diferentes o las diferentes medidas que pueden ir asociadas con una población o con una muestra. En este caso, como estamos trabajando con medias aritméticas, entonces esta es una distribución muestral de la media, porque estamos hablando del estadístico media aritmética. Ese es el valor que nos ha interesado en esta práctica que estamos desarrollando. Entonces, esta es distribución muestral de la media. Muy bien, entonces aquí hemos definido el concepto de distribución muestral. Lo hemos tomado a partir de una situación concreta que es la que estamos retomando. Ya vimos, tomamos una población de tamaño 4, elegimos muestras de tamaño 2, vimos que se podían elegir 6 muestras diferentes, obtuvimos la media aritmética en cada una de las muestras y aquí pues construimos esta tablita que es la distribución muestral de la media. Luego vamos a comprobar un resultado muy importante. Acá nos dice que las medias muestrales, como cualquier serie de números, tienen una media a la cual vamos a llamar media de las medias muestrales o la gran media, por tratarse de una media de medias, la cual acá vamos a representar estadísticamente con esa simbología, diciendo precisamente, bueno, primero vamos a ver que ya no usamos solamente X barra, sino X doble barra, porque estamos diciendo que esta es media de las medias. Y esta simplemente equivale a la sumatoria de todas las medias muestrales divididas por el valor de K, que antes hemos definido como el total de muestras diferentes que se pueden obtener. Entonces, en nuestro caso, teníamos por acá que estas son las diferentes medias aritméticas que se podían obtener. Entonces, la media de las medias o la gran media, en este caso se calcula sumando todas estas medias aritméticas que sería posible obtener al generar todas las muestras posibles y luego dividir entre el valor de K, o sea, el total de las muestras diferentes, o sea, 6. Y aquí podemos observar que esta media de las medias es 171.5. Ahora, este resultado es importante porque si nosotros recordamos, acá traíamos una media aritmética poblacional que también es 171.5. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta es que este resultado no es una mera casualidad. Siempre va a ocurrir de esta manera, que la media de las medias es igual a la media poblacional, siempre. Entonces, usted toma exhaustivamente todas las medias aritméticas posibles, todas las muestras posibles, obtiene las medias aritméticas de todas ellas y al promediar esas medias aritméticas va a obtener que esa media es igual a la media poblacional. Entonces este resultado es muy importante. Por eso, de hecho, acá en estadística inferencial, pues esta propiedad es muy importante, nos va a servir para poder realizar inferencias pues, por este dato. Luego vamos a obtener también la desviación estándar de las medias, pues como ya hemos dicho anteriormente, si estas medias que hemos obtenido son
números reales cualquiera. Entonces, así como calculamos una media aritmética que dijimos se llamaba gran media, también se puede obtener una desviación estándar de todas estas medias. Entonces, al obtenerla, de acuerdo a esta fórmula, sería cada una de las medias muestrales menos la media de las medias elevado al cuadrado, y ya luego efectuamos la suma. Entonces, aquí sustituimos cada media muestral menos la gran media al cuadrado, la tercera de las medias menos la gran media al cuadrado, y así sucesivamente hasta la sexta de las medias aritméticas elevadas al cuadrado y dividido por el total de muestras posibles. Obtenemos que la desviación estándar es 8.06. Ese valor simplemente lo que nos indica es que todas las medias muestrales, que son estas 6 que acá tenemos al lado izquierdo, en promedio se encuentran alejadas 8.06 centímetros alrededor de la media poblacional. Y decimos alrededor pues porque obviamente dentro de estas 6 medias aritméticas posibles existen algunas que son menores que la media real, y existen algunas medias aritméticas que son mayores a la media real. Entonces por eso decimos alrededor de la media. Ahora que si tomamos como la distancia o las desviaciones entre cada media aritmética de estas 6 y la media, la gran media, que es 171.5, ese promedio es precisamente esto, 8.06. Entonces ahí tenemos que ahora ya no estamos trabajando con media aritmética y desviación estándar solamente de los datos así como aislados, sino de las medias que ya hemos obtenido a partir de todas las muestras posibles. Ahora, relacionado con ese concepto viene también el error estándar de la distribución muestral de la media, el cual pues simplemente es una medida de la dispersión de las medias muestrales alrededor de la media poblacional. Teóricamente, este error estándar es eso que hemos obtenido antes, la desviación estándar de las medias. Entonces, prácticamente aquí lo que hacemos con este error estándar es medir la tendencia a sufrir del error de muestreo en el esfuerzo por estimar la media poblacional. Es decir, medimos en promedio de cuánto podría ser nuestro error o nuestra equivocación al tomar los datos de una muestra para estimar un parámetro. Entonces eso es el error estándar. Ahora, en el caso anterior hemos dicho que la desviación estándar es esto mismo del error estándar, es lo mismo prácticamente. Sin embargo, como en este caso hemos tenido una población pequeña, 4 elementos, y hemos tomado muestras de 2 elementos, entonces fue posible enumerar todas las muestras, que eran 6. Pero sin embargo, cuando nosotros tengamos muestras grandes, por ejemplo, qué sé yo, 500 elementos, y tomemos muestras de 30 elementos, si efectuamos ahí el cálculo, es decir, el combinatorio, nos vamos a fijar que la cantidad de muestras es exagerada, es una cantidad súper grande que no es conveniente como sacarla una por una las muestras y efectuar los cálculos de sus medias y sus desviaciones estándares. Entonces, por eso se acostumbra a utilizar esta fórmula para calcular el error estándar. A propósito, aquí la notación es, este primero de los símbolos que tenemos sería error estándar de la media, y ese es igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces ese es un primer acercamiento. Ahora, en este caso, esta es la fórmula quizás como más común cuando calculamos el error estándar de la distribución muestral de la media, pero sin embargo esta fórmula tiene una pequeña modificación, la cual pues se utiliza, o bueno, que en todo caso acá se le llama, se le aplica a esa fórmula que ya teníamos anteriormente un factor de corrección para poblaciones finitas, que tiene estas siglas que acá tenemos, aparecen de esta forma pues porque estas siglas están en inglés.
Entonces dice acá, si el muestreo se realiza sin reemplazo y además el tamaño de la muestra es más del 5% de la población, debe aplicarse el factor de corrección para poblaciones finitas y la fórmula adecuada para calcular el error estándar es esta que acá tenemos. En la diapositiva anterior veíamos que la fórmula para el error estándar es simplemente esta primera parte. Ahora, si ya hemos visto que el muestreo se está realizando sin reemplazo y que además la muestra es más del 5% de la población, entonces además se tiene que utilizar este factor de corrección. Simplemente es multiplicar por la raíz cuadrada de este cociente entre tamaño poblacional menos tamaño muestral y tamaño poblacional menos 1. En el caso nuestro, de hecho, como podíamos fijarnos que tomamos una muestra de 2 elementos a partir de una población que estaba formada por 4 elementos. Si nos fijamos, la muestra de 2, la población de 4, prácticamente la muestra que tomaríamos es del 50% de toda la población. Entonces esa muestra es más o es mayor al 5% de la población. Por tanto, si nosotros quisiéramos calcular el error estándar para esa distribución muestral de la media con la que hemos trabajado anteriormente, tendríamos que utilizar esta segunda fórmula en donde incluimos el factor de corrección para poblaciones finitas. Y si realizamos ese cálculo, esas sustituciones, entonces vamos a verificar lo siguiente. Antes hemos visto que la desviación estándar es 13.97 para todos los estudiantes, es decir, los 4 estudiantes que hemos tomado como población. Entonces, dividimos esa desviación estándar entre la raíz cuadrada de 2, que es el tamaño de las muestras que hemos elegido, y multiplicamos por la raíz cuadrada de tamaño poblacional 4 menos tamaño muestral 2 entre tamaño poblacional 4 menos 1, ese menos 1 simplemente es de fórmula, y desarrollamos las operaciones. De manera que verificamos que en este caso el error estándar de la distribución muestral de la media es 8.06. Y aquí nosotros podemos comprobar que precisamente ese valor corresponde a la desviación estándar que antes hemos encontrado. Por acá la tenemos, 8.06. Entonces se cumple lo que anteriormente mencionaba. Esa desviación estándar de las medias prácticamente es la que nos mide el margen de error. Es decir, que cuando nosotros hagamos una estimación, por ejemplo, digamos, yo tomé la muestra 3, así al azar, elegí y entonces elegí a la muestra 3. Entonces que nos dio como resultado 173.5 y vengo y utilizo ese valor para inferir el correspondiente parámetro, que en este caso era 171.5. Entonces aquí puedo fijarme de que estoy cometiendo un error de exceso porque el resultado que estoy utilizando para estimar es mayor, es 173.5, cuando el parámetro en realidad es 171.5, es decir, estoy 2 unidades arriba. Ahora, sin embargo, para generalizar, siempre y cuando yo sé que puedo tomar cualquiera de esas muestras y entonces el promedio de alejamiento que yo podría tener con respecto a la media es de 8.06 centímetros. Entonces para eso sirve esto del error estándar de las medias. Y como podemos fijarnos en esta diapositiva, pues calculamos ese error estándar por medio de la fórmula de la desviación estándar. Pero como decía antes, este procedimiento tiene la limitante de que en algunas ocasiones mi población va a ser muy grande, mis muestras van a ser muy grandes, entonces no va a ser muy práctico enumerarlas todas y por tanto sacar las medias aritméticas. Por eso es que tenemos estas fórmulas que nos van a facilitar un poco el desarrollo de estos cálculos, es decir, del error estándar de la distribución muestral de la media. Entonces, de este modo, en este video hemos hecho esta breve introducción a la estadística inferencial, verificando esta parte en la cual a partir de una muestra nosotros de una población
podemos obtener diferentes muestras. Aquí hemos tomado una población pequeña con muestras pequeñas para poder obtenerlas todas y hemos encontrado una distribución muestral, hemos sacado la media de las medias, hemos obtenido aquí algunos resultados importantes que teóricamente pues nos van a servir más adelante. Entonces eso es lo que por acá tenemos y al final pues estas dos fórmulas para calcular el error estándar de la distribución muestral de las medias.